Bienvenidos a un nuevo episodio de Neurodiálogo. Esta que te habla es Ani Rodríguez y estoy acompañada de Maribeth Reyes, nutricionista de profesión. Y hoy el tema va a ser bien interesante, un tema muy valioso. Vamos a estar hablando acerca de la nutrición en pacientes diagnosticados con Alzheimer o demencia. Y demencia, ¿verdad? Debo decir. Así que Maribeth, ¿qué nos puedes decir en relación a algo tan particular como es la nutrición en pacientes diagnosticados con demencia o Alzheimer? Porque, ¿verdad? No había escuchado o no le había dado tal vez énfasis a este tema y me parece interesante que nos hables un poquito más de esto, ¿verdad? ¿Cuán relevante y importante es la nutrición? Sí, en las enfermedades y las condiciones en cuanto a demencia, Alzheimer o demencia de los cuerpos de Lewy, son procesos inflamatorios. Por eso pues es importante uno considerar unos alimentos que nos van a ayudar en esos procesos inflamatorios, ¿verdad? Para poderlos prevenir. Dentro de muchos estudios que se han hecho, una de las dietas que particularmente se está recomendando es la dieta mediterránea por el uso del aceite de oliva y los pescados, ¿verdad? Se recomienda pescados 2 veces a la semana por los omega 3 que son antiinflamatorios. Dentro no tan solo pescado, ¿verdad? También es bien importante el consumo de las frutas, como lo es la fruta, todas las berries, yo siempre digo todas las berries, blackberry, blueberry, strawberry, todas esas, ¿verdad? Son importantes porque también nos ayudan en ese proceso antiinflamatorio. Los vegetales como la espinaca también nos van a estar ayudando en ello. Dentro de todo este proceso, ¿verdad? Yo siempre les recomiendo a los pacientes que he atendido que aunque uno compre, ¿verdad?, la fruta, los vegetales, siempre es bien importante yo siempre hago un envase de agua, echo vinagre, porque el vinagre es un antiséptico y todo lo lavo con agua y vinagre, y ya sean frutas, ensaladas, viandas, y eso le va a eliminar todo tipo de pesticida que pueda tener el alimento. Uno haciendo esto, pues uno lo hace orgánico, por decirlo así, porque uno le elimina esos pesticidas, porque aunque uno compre alimentos orgánicos, siempre le añaden pesticidas, pero orgánicos. Así que esa es la importancia de uno lavar los alimentos, inclusive, ¿verdad? Pues las fresas, es importante lavarlas porque pueden ser portadoras de la bacteria Helicobacter pylori. Así que por eso es importante lavar los alimentos. Yo siempre menciono, nunca es tarde para comenzar una buena alimentación y los estudios reflejan, ¿verdad? Si la persona tenga 70 años, es importante, ¿verdad? Una alimentación variada, donde podamos saber elegir los alimentos de una manera adecuada. Ahora del plato que teníamos, ¿verdad? Nutritivo, que así empezábamos a educar, ahora cambió a la pirámide. Yo le digo pirámide patas para arriba, ¿verdad? Porque es la pirámide inversa, es la palabra correcta, pero pues, ¿verdad? Yo le doy ese tono. Y es bien importante tener el conocimiento que esta es una guía alimentaria para personas saludables. Si hay alguna condición, dependiendo de las condiciones, va a variar la alimentación y va a variar las recomendaciones. Para estas personas también, otra de las cositas que no recomendamos son los alimentos procesados, ni para esta condición ni para ninguna, ¿verdad? Los alimentos procesados como los embutidos, jamones, tocineta, pues muchas veces muchos productos enlatados, los refrescos, alimentos que tengan muchas azúcares, porque en ellos ocurre después de las 2 de la tarde, no se recomienda que a los pacientes de Alzheimer ni de ningún tipo de demencia se le dé café, teces con cafeína, mucha azúcar simple. Cuando digo azúcar simple, azúcar blanca, dona, bizcocho, porque ahí es donde viene el síndrome del atardecer, donde su cerebrito es como que va cayendo el atardecer, la oscuridad, y se va apagando un poco más, y este tipo de alimentos los altera. Se ponen más ansiosos, se quieren ir de la casa porque se van a ir a otra casa,
Y ese tipo de alimentos pues pueden alterar estas situaciones. Es como bien dicen por ahí, ¿verdad? Es volver a ser un bebé, un niño, donde estos alimentos, ¿verdad? Pues los alteran porque no tienen esa capacidad de digerir o de asimilarlo. Y es ahí, ¿verdad? Dentro que uno tiene pues que tener ese cuidado. Y muchas veces, y yo lo estaba notando, ¿verdad? Que cuando le daba café a mi mamá, notaba que ella como que se me alteraba un poquito y yo empecé a disminuirlo hasta que empiezo a buscar pues más información y el médico me dijo del síndrome del atardecer, que eso era lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Y pues ahí comenzamos. ¿Qué otra dificultad o cosas que tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Es tratar de que ellos puedan tener un peso adecuado, pero no muy bajo peso porque, ¿verdad? La palabra lo dice, demencia, a ellos se les olvida comer. Pasan las dos cositas, o se les olvida comer o se les olvidó que ya comieron. Pueden pasar ambas. La dificultad mayor pues es cuando ellos dicen que ya comieron y no quieren comer y en realidad no han consumido sus alimentos. Ahí pues uno tiene que usar distintas estrategias. Entonces con mi mamá, ¿verdad? Pues yo uso la estrategia de que, una señora que ella quiere mucho, Elsa, te mando esta sopa, Elsa, te mando esto. Y ahí ella, sí, cuando vino, y empieza a comer. De momento volvemos a lo mismo. Yo también le compro suplementos porque trato de que si está en esas de comer poquito, pues por lo menos lo poquito que le doy, que sea, ¿verdad? Sustancioso en las calorías que ella necesita, los requerimientos, ¿verdad? De proteína. Algo muy importante en aquellos pacientes que están utilizando medicamentos para el Parkinson, pues es importante que el consumo se le dé el medicamento media hora antes de consumir los alimentos que contengan proteína, porque si no ahí pues interfiere. Y verdad que son las cositas. También si se le da muchos ansiolíticos, tan soñolientos, ellos que se les olvida tragar, pues hay que tener cuidado para que no se ahoguen y no tengamos entonces un problema mayor de aspiración en sí. Si me dejas sigo. Claro, así para eso estamos aquí sentados escuchando lo valioso que tú nos quieres compartir. Cuando hablaste de una dieta que tuviera, ¿verdad?, proteínas como pescados, la dieta puertorriqueña no se parece mucho a la mediterránea. Y muchas veces el reto es que coman lo que casi siempre el plato puertorriqueño, arroz, habichuelas, carnes. ¿Qué tienes que decir de esta dieta? Sí, ella recomienda pescado, pero el pescado 2 veces a la semana, o sea, como mínimo. Pollo, pavo, no necesariamente solo pescado, ¿verdad? Tenemos personas que son alérgicas a los pescados, ¿verdad? Alérgicos, así que ahí pues recomendamos el pollo, el pavo. Si se fijan, no estoy mencionando las carnes rojas. Las carnes rojas por lo general son de más difícil digestión y esta dieta recomienda solamente una vez, ¿verdad?, a la semana, a lo mucho, pero lo más que enfatiza, ¿verdad?, es las nueces. Claro está, nuestras personas mayores quizás no pueden comer nueces, pues entonces ahí conseguimos esos aceites esenciales entre el aceite de oliva y bien importante, ¿verdad?, si son aceite de oliva extra virgen de primera prensada fría, es importante que eso se utilice en ensalada en frío o después que cocinan, ¿verdad?, el alimento, le echan un poquito, pero no cocinar con los aceites extra virgen o extra light, porque de oliva, ¿verdad?, hablando del aceite de oliva en sí, porque entonces cuando uno lo somete a alta temperatura cambia la composición y se convierte en las grasas que tapan las arterias y ahí podemos tener un problema de colesterol elevado y no queremos eso para nuestros pacientes, ¿verdad? Y también otra de las cositas que yo le digo, dependiendo en qué etapa está la persona, como muchos de ellos o se les olvida masticar, tragar, o la rigidez en aquellos que tienen también mezcladito con el Parkinson, tiendo a recomendar más pastas, viandas o viandas majadas o pedacitos, no arroz y grano, aunque el arroz con habichuelas es el matrimonio perfecto porque, ¿verdad?, ambos me forman una proteína completa, pero hay que tener mucho cuidado porque son alimentos que pueden ocasionar atragantamiento
en nuestras personas mayores, ¿verdad? Pero todo esto es dependiendo de la etapa en que se encuentra cada individuo en sí, y hay que, ¿verdad? Uno tiene que observar, evaluarlos. Muchas veces ellos cuando empiezan a ahogarse, tienden a ahogarse más con lo líquido que con las cosas sólidas, y pues ahí uno tiene que tener mucho cuidado. Y cuando ellos se ahogan con cositas líquidas, casi siempre nosotros, o tienen dificultad, casi siempre utilizamos el sorbeto, ¿verdad? Para que ellos puedan consumir ese líquido. Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces no tienen el control de el subir el sorbeto y se pueden ahogar también. Y lastimar porque a veces pueden hacer algún movimiento. Sí. Tenemos entonces pacientes con un diagnóstico de demencia, de Alzheimer. Queremos que estén bien nutridos. ¿Qué pasa cuando, como mencionaste, no quiero comer? Eso no me gusta. Ya yo comí. Entonces uno está como cuidador pendiente a que coman, ¿verdad? Porque si no bajan de peso, se pueden marear y de otras consecuencias. ¿Qué estrategias tú ¿verdad? Nos recomiendas para ser asertivos en este proceso? No quiere comerse el arroz, ni el pescado, ni la pasta, de todo lo que has recomendado, por las razones que sea, ¿verdad? Porque esto es día a día, es una experiencia nueva. Una etapa nueva, sí. Y el cuidador está buscando que la persona se alimente, que esté bien alimentado. ¿Qué opciones tú recomiendas? Además de, ¿verdad?, algunas batiditas y eso. ¿Qué recomiendas? Yo lo que le recomiendo, ¿verdad? Muchas veces uno le ofrece, uno no puede preguntarle si quiere comer, porque van a decir a veces que no, o ya yo comí. Yo lo que hago es que le caliento la comida, se la doy, se la pongo. Si no quiere comer, pues yo recomiendo, pues uno retira y espera 20 minutos, ¿verdad? Y otra de las cosas que se recomienda es hacer 6 comidas pequeñas y ponerle o también, especialmente en pacientitos con Alzheimer, ponerle un alimento a la vez. Se le dio la viandita, se la comió, pues después uno le da el pollito picado en cubitos, después que se lo comió. Muchas veces ellos pierden el agarrar con el tenedor o se les cae. A veces, por eso digo, volvemos a niños, a esta etapa donde ellos agarran con la mano y comen con la mano, ¿verdad? Es que lo he estado viendo en estos últimos tiempos, que a veces uno le da unas cosas y uno ve que ellos agarran con la mano y pero mira, tienen la cuchara, tienen el tenedor. Vienen a veces unos utensilios adecuados para ellos, pero a veces no lo quieren utilizar, a veces sí. Mi mamá fue una de las que no los quiso, los dejó a un lado y siguió utilizando el tenedor normal. Pero que muchas veces es uno pues tener esa paciencia del trial and error y tiene que le ofrece, ¿verdad?, los alimentos pues en pequeñas cantidades varias veces al día. Y que, por ejemplo, la crema, si le gusta, si es uno que todavía consume cremita, pues en vez de hacerla con leche regular, pues la puede hacer con algún suplemento. Ahí lo poquito que come, pues le estoy dando un poco de más calorías, porque está comiendo menos, que puede hacerlo así. Gracias a Dios, pues mi madre por lo menos toma de todo eso. Y hay muchas personas que también le gustan. Hay veces que con estas condiciones, cosas que antes ya no consumía, ahora las empiezan a consumir, que uno también ahí pues puede tener oportunidad de darle a probar alimentos nuevos para ellos también. Pero sí es un gran reto, sí hay que observar, ¿verdad? Porque hay pacientes que ya cuando están en últimas etapas, pues para evitar que ellos se ahoguen y se atraganten, pues muchas veces es mejor una alimentación enteral, que ya es una alimentación que va por tubito, por tubo. Y en el caso de, ¿verdad?, de mi abuela, pues ella tuvo Parkinson, muy distinto a lo que tiene mi mamá, y ella pues por la pastilla era que quizás pudiera tener sus momentos, pero uno le hablaba y ella razonaba. Y ella pues tuvimos que ponerle el tubito, la gastrostomía. Ella se ahogó y esa decisión se tomó cuando en 2 ocasiones se le ahogó a un familiar mío y se puso morado, o sea que se puso cianótica.
Y ahí paró en sala de emergencia y en esa última ocasión pues le pusieron el tubito y ahí, ¿verdad? Mi familiar me dice, tenía razón porque ella cogió más fuerza, cogió vida porque empezó otra vez, ¿verdad? A comer, aunque era por ahí, pero ya ella había perdido por el Parkinson la habilidad de poder tragar bien. Y lo que estaba haciendo era pues que aspiraba. Y a través de una aspiración pues puede venir una neumonía, que es lo que no queremos en nuestros adultos mayores. Y por eso pues es bien importante, uno, sé que no es fácil, ¿verdad? Cada proceso, cada etapa, pero por lo menos con ayuda y respaldo de las personas que saben, cuando intervengo a veces que trabajaba en el hospital, a veces yo le explicaba y le contaba mi vivencia para que los familiares pudieran aceptar el que viniera el proceso del tubo para poder alimentar a la familia, ¿verdad? Porque sé que no es fácil. Así que, y hay que, pues, se necesita apoyo y por lo menos personas que le puedan enseñar y demostrar, ¿verdad? Que es lo más importante para que ellos puedan estar bien nutridos en todo momento. Así es, y hay que, además de ser paciente, tener conocimiento que lo estamos recibiendo, ¿verdad? A través de esta plataforma. Hay que ser bien creativo, porque también, si dejamos a un lado la creatividad en el proceso de preparar los alimentos, ser creativo de cómo yo puedo darle esto que es ¿verdad? Nutritivo, disfrazado como, no sé, digo disfrazado, que no es que se disfrace, pero llevarlo a que quiera probar un alimento que tal vez no lo quiso en otro momento, pero esta vez se lo voy a poner. Por ejemplo, la calabaza, majarle la calabaza en algún otro alimento que vaya a consumir. Eso, ¿verdad? Se recomienda que sea así. La creatividad en medio de este proceso que es agotador, ¿qué nos puedes decir? Sí, hay que, ¿verdad? Uno buscar las maneras y las formas en todo momento. Y es como ahorita mencioné, que es como si fuera un niño otra vez, que uno tiene que ponerse creativo, presentarle los alimentos. Y yo, pues, es por lo menos exponerlo y dárselo. Una de las cosas bien importantes que no he mencionado es la hidratación, especialmente en esta época de calor, que es tomar mucha agua, que a veces ellos también se les olvida y uno tiene, ¿verdad?, que constantemente mantenerlos hidratados. Y en términos de esa creatividad, pues uno puede buscarlos, vienen como si fueran esquimalitos, pero son como unos pops de fruta que no tienen azúcar añadida, que son fríos, ¿verdad? Muchas veces dar también el agua a temperatura ambiente en estos pacientes les ayuda, que no se ahoguen al ser más a temperatura ambiente. Y es buscar como esas alternativas, pero siempre ofreciéndole en pequeñas cantidades. Si no le comió este platito hoy, pues espere media hora y le ofrece otra cosita para ver si entonces así se lo come nuevamente. Qué bien. ¿Y hay algún alimento que puedas, ¿verdad?, como nutricionista decir, eviten a toda costa este alimento para las personas con estos diagnósticos? Por ejemplo, ahorita mencionaste el azúcar. ¿Hay algo en particular, un alimento que tú digas, eso no lo deben consumir? Sí, ya ahí cuando tienen problemitas de tragado y un poquito más de rigidez, ahí es que yo pues tengo mi reserva con los granos, ¿verdad? Ya sea un arroz muy seco, por lo menos obviamente las nueces que son maduras, también ese tipo de alimentos así. Y otra de las cosas que hay que verificar es que estos alimentos no contengan mucho corn syrup, high fructose, que esos son azúcares añadidas en sí, y es evitar todas estas cosas artificiales. Ahora cuando uno compra los alimentos tiene que estar pendiente de la etiqueta que no diga bioengineering, ¿verdad? Eso es ingeniería, antes eran los non-MGO, pues ahora es bioingeniería, que eso es lo que significa que son productos creados a nivel de laboratorio. Cuando consuman pescados, pues que sean de wild caught, pesca salvaje, de mar abierto, no los farm. Los que farm son cultivados ahí en unos estanques
y verdad, pues se alimentan de los mismos desechos del mismo pescado, que no es nutritivo. Así que por eso es importante que diga wild, o sea, de mar abierto o pesca salvaje como tal. Pero mucho ojo en términos de que podemos utilizar, si van a utilizar azúcar, que sea con moderación, preferiblemente, ¿verdad? Pues azúcar morena, cuando va a utilizar alimentos de grano, que sean grano integral, y que realmente, ¿verdad?, sean alimentos con fibra buena. Por ejemplo, hay alimentos que dicen que son integrales, pero cuando buscamos la etiqueta lo único que tiene es 1 gramo de fibra. Eso no es un alimento integral. Debe tener, ¿verdad?, 3 gramitos o más para que sea comenzar a ser una buena fuente de fibra como tal, que eso es importante porque a veces, ¿verdad?, también pues pueden padecer de estreñimiento o viceversa. A veces me le dan unos episodios de diarrea, y la fibra ayuda, tanto la fibra cruda para aguantarla un poco, ¿verdad?, fibra soluble, si es que están en el proceso de estreñimiento. Si hay un estreñimiento de varios días, pues yo siempre digo, vayamos a una dieta blanda, no fibra cruda. Fibra cruda es consumirse la lechuga cruda, el brécol crudo, sino una fibra suave, pues ya ahí sería como habichuelas tiernas cocidas, zanahoria cocida, remolacha cocida, ese tipo de vegetal. No la fresca, la cáscara de las frutas, que ya eso es fibra cruda, pues si está muy estreñidito, ¿verdad? En lo que pasa ese episodio, pues utilizar solamente la fruta como tal y no la cáscara. Muy bien, muy bien. Y he escuchado que llega un punto en esta persona que ha sido diagnosticada con demencia o Alzheimer, llega un punto que solo le apetece lo dulce. Quieren bizcochos, quieren galletitas y todo lo que sea dulce. Y puede ser que uno como cuidador diga, ay, está antojado de esto. ¿Es algo que se da por la condición o, vamos a decir la palabra, o son caprichos de la persona? ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, se dan por la condición en sí. El hecho que ellos quieran ese gravy con los dulces se da a través de la condición. Muchas veces también se recomienda ahí que puede uno seleccionar, por ejemplo, pues buenos azúcares. Un guineo que es dulce, no tanto bizcocho, donas, sino guineo, unas frutas, ¿verdad? Un cóctel de fruta, pero que ven en su propio jugo, chinas mandarinas en su propio jugo, o una fresca, ¿verdad?, si todavía tiene esa habilidad para comer y masticar. Gelatina, puede ser darle gelatina que no tenga azúcares añadidas, ¿verdad? Por lo menos esos corn syrup y high fructose, y la gelatina ya ahí le estamos añadiendo el colágeno, ¿verdad? Así que podemos utilizar también esos tipos de cositas que son dulces, pero no son dulces procesados como tal, y de tanto, ¿verdad?, harina blanca sencilla, como uno dice. Muy bien. Realmente es valiosísima la información que estamos recibiendo de una nutricionista, ¿verdad?, profesional, y que está viviendo el cuidado de su madre, ¿verdad?, que tiene un diagnóstico de demencia. Te agradecemos, Maribeth. Les agradecemos a todos ustedes por su atención. Espero que esta información les sirva, ¿verdad?, que sea valiosa y les sirva para mucho en su diario vivir como cuidadores, con pacientes, con algún familiar o alguna persona conocida. Nosotros les despedimos, le damos las gracias y nos vemos en un nuevo episodio. Muchas gracias.